Ujú. Vale, perfecto. Pues muy buenas a todos. Buenos días y bienvenidos a este tercer congreso en avances y actualización en ciencia sanitaria, un evento que nos reunimos diferentes profesionales sanitarios de todos los ámbitos y de todas las modalidades a nivel internacional para reforzar nuestros conocimientos y la colaboración interdisciplinar. Vamos a celebrar este gran evento sanitario que ya vive su tercer año, buscando, como siempre, cumplir un año más con ese objetivo de garantizar un espacio común para las diversas profesiones sanitarias, donde podamos aprender e incorporar a nivel profesional todo el contenido compartido por nuestros ponentes y por nuestros congresistas que estéis ahora conectados con nosotros. A lo largo de estos días vais a poder disfrutar de diversas ponencias, de trabajos, de exposiciones orales, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues esperamos que disfruten de este congreso que está creado por y para sanitarios, preparado con mucho cariño y con mucho entusiasmo por parte de todo el equipo. Así que bienvenidos a todos un año más. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿vale? Con un evento sanitario que son nuestras jornadas de formación en avances y actualización en ciencia sanitaria, una charla pues, que nos invita a todos, congresistas, a actualizarnos como sanitarios. La charla de hoy pues, está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Para todos aquellos que queráis optar a vuestros correspondientes certificados, tendréis que visualizar la ponencia, bien en directo o posteriormente en diferido, como prefiráis. Y tras visualizar la ponencia se os va a habilitar un breve cuestionario, ¿vale? Ese cuestionario será obligatorio que lo rellenéis para que podáis recibir vuestro certificado. O sea que ver ponencia, rellenar el cuestionario y obtendréis vuestro certificado, ¿vale? Vamos a dar comienzo a la charla de hoy, titulada Educación en el ámbito sanitario, una sesión que abordará pues, la necesidad de transformar la educación sanitaria ante un sistema pues, que cada vez es mucho más tecnológico y avanzado. Nos trae este tema el doctor Luis Martín Sacristán, doctor en Ciencias de la Salud, profesor e investigador en la Universidad Europea de Canarias, director de Saludteca y consultor en NoBrainUp. Muy buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal, Miriam? Muchas gracias por la presentación y por esta invitación a este tercer congreso de avances y actualización en ciencias sanitarias. Es un placer poder compartir este ratito con todo el público que tenemos hoy aquí, los congresistas ya preparados. Perfecto, pues si quieres vamos a probar a compartir la pantalla, que todo se vea bien. Perfecto. Y mientras tanto, pues bueno, recordad a todos los congresistas que estéis ahora conectados que, bueno, pues aprovechéis para realizar todas las preguntas, cuestiones y dudas que tengáis, porque las vamos a resolver una vez finalice la charla, ¿vale? Si quieres, puedes cerrar la ventana, Luis, no te vas a salir de la llamada y así no... Vale, le doy a cerrar directamente el X, ¿verdad? Sí, no te sales. Dale, dale. A la Vale, X. ahí está. Para que no se Vale. vea por aquí, voy a dejar de Efectivamente, ocultar ya hay a también. ocultar. Perfecto, Ahí se pues ve bien, cuando quieras. entonces. Se ve Se ve perfecto, muy genial. bien. Pues como digo, muchas gracias por esta invitación, por esta presentación. Hoy voy a hablarles y a compartir con ustedes pues, algunas de las metodologías que utilizamos a día de hoy en la universidad. En este caso, como bien decía Miriam, yo trabajo en la Universidad Europea de Canarias, en la sede de Santa Cruz concretamente, e imparto clase pues, en diferentes áreas del ámbito sanitario como son fisioterapia, enfermería y también en el doble grado de ejercicio y fisioterapia. Actualmente, además, estoy dentro de un equipo de innovación, de diseño de algunos grados nuevos que se publicarán y saldrán a lo largo de los próximos meses. Entonces, bueno, pues quiero también hablar a lo largo de esta sesión de cómo hacemos ese análisis y diseño de los diferentes grados, cómo pensamos pues no solamente en los contenidos que se van a ofertar para los estudiantes de cada uno de estos grados, sino también pues las metodologías docentes, de cómo les vamos a enseñar esos diferentes contenidos, cómo hacerlos pues cada vez también más interesantes, interactivos para los estudiantes, cómo vamos cambiando a nivel de las generaciones, ¿no? De los años, la forma de impartir esas docencias y también pues las metodologías de evaluación, de cómo traer a la universidad pues la forma más parecida a la realidad que tenemos o que nos vamos a encontrar luego en el ámbito clínico.
Intentaré también pues, ir abordando diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el aspecto como alumno que soy y que seré siempre dentro de área sanitaria y como docente, y también pues cómo podremos integrar diferentes tecnologías a la hora no solamente de hacer los diagnósticos y tratamientos, sino también del aprendizaje de estos alumnos, ¿no? Entonces, inicialmente, pues sí que quiero que nos pongamos un poquito en la piel de lo que veíamos, o que a lo mejor incluso en mi generación, yo terminé mi formación de diplomatura en fisioterapia, que es un poco la base de mis conocimientos, luego he ido haciendo otras formaciones de posgrado, etcétera, posteriormente más o menos técnicas también, ahora iremos hablando un poquito de nuestros diferentes perfiles y de cómo esto también va cambiando un poco, no solamente a nivel de especialidades, sino otro tipo de profesiones más transversales, y luego hablaremos un poco de eso también. Entonces, al igual que va cambiando esa forma de buscar la especialización o de conocimientos un poquito más horizontales, no solo tan verticales, ¿no? Como especializarnos en una única rama, sino también tener otros conocimientos que van a ir adheridos, dependiendo también del rol en el que vayamos a trabajar, y si estamos trabajando en clínica, en sistema educativo, a nivel de investigación, etcétera, pues cómo también tendremos que adaptarnos a esos diferentes roles. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que en las diferentes áreas en las que estamos trabajando, pues todo tiende también a evolucionar hacia un uso de diferentes dispositivos tecnológicos que también hacen que estemos más interconectados entre los diferentes profesionales sanitarios, eso que siempre llamamos el trabajo interdisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Cuando conectamos diferentes áreas sanitarias, y cómo todo esto pues hace que el número de datos, el número de bases de esos datos y demás, pues sea también un sistema más complejo, ¿no? Aunque la tecnología pues siempre intentamos utilizarla para que nos facilite el trabajo y nos ayude pues, a mejorar nuestros diagnósticos y tratamientos, porque somos más eficientes. Les pongo esta imagen, he puesto ahí una consulta de hace 30 años, pero que en algunos casos, y dependiendo de dónde estemos trabajando, pues todavía hay muchas de los procesos, de las acciones que nosotros realizamos, que las hacemos no en formatos virtuales, sino que todavía utilizamos medios más analógicos, ¿no? Como es el papel y el bolígrafo. Yo, de hecho, aunque trabajo con muchos medios digitales y cuando imparto las clases y demás, o cuando estudio, por ejemplo, yo como alumno en diferentes formaciones, pues todavía sigo prefiriendo escribir y tomar los apuntes a mano, ¿no? Con un boli, con un lapicero en un papel, porque, bueno, pues yo también ya vengo de esas generaciones en las que estábamos más adecuados, más adaptados a ese tipo de formaciones y docencia, pero como cada vez pues, el uso de tablets, de los wearables, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, en el caso de poder hacer un seguimiento del paciente y de diferentes biomarcadores, pues se utilizan cada vez más. He intentado hacer un poco el contraste de lo que ya en la actualidad estamos empezando a ver más frecuentemente, ¿no? Pues todo digitalizado, que haya una interconectividad de los datos y un mayor y más fácil acceso a esos datos, historia clínica del paciente, ¿no? Incluso en algunas consultas, en algunos hospitales más tecnológicos, pues encontramos que en la puerta de las salas donde están los pacientes, al fin y al cabo, pues nos vamos a encontrar pantallas o pequeños dispositivos como si fuera una tablet, donde ya podemos introducir la codificación del sanitario correspondiente para poder acceder a todos los datos del paciente sin tener que estar buscando en otras bases, sino que ya ahí lo vamos a encontrar. Incluso las constantes vitales del paciente, que sí tiene diferentes dispositivos conectados, pues nos están dando a tiempo real, o incluso hacer una revaluación de cambios que hayan podido darse, pues en esa misma tablet donde lo podemos encontrar. Yo recuerdo un poco, en base también a esta imagen, hace ya algunos años, que estoy haciendo trabajos de investigación con Reus, con el doctor Manuel Santa Fe, donde él me decía, ¿no? Que a futuro y en estos tiempos pues ya los doctores, los médicos no utilizan, ya no es tan habitual verles con el estetoscopio colgado del cuello, y su hijo, por ejemplo, que también estudió medicina, pues ya iba con una sonda de un ecógrafo que podía conectar directamente al móvil o a la tablet y rápidamente pues hacer diagnósticos al momento, ¿no? Con ese tipo de tecnologías que cada vez pues están más desarrolladas y más evolucionadas. Entonces, a este cambio que se da a nivel tecnológico, a nivel de la forma de trabajo, pues a nivel educativo también tenemos que adaptarnos y tenemos que sostener todo este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Y el aprendizaje de esos nuevos dispositivos que vamos a encontrar. Yo, que vengo del ámbito de la fisioterapia,
Aquí les pongo esta imagen súper futurista, pero que ya no es tanto el futuro, sino, como digo, pues algo que se utiliza a nivel actual. Vemos diferentes sensores en el cuerpo del paciente, en este caso lo hemos sentado en la camilla, donde tiene incluso una ortesis, también con diferentes sensores digitales, donde cada vez que haga algún tipo de movimiento, pues nosotros utilizamos diferentes utensilios de volumetría para medir los grados de movimiento de una articulación, e incluso la velocidad del movimiento de esa articulación, etcétera. Y cómo esto pues, ha pasado, como decíamos, de esa forma más analógica de medir con esas cintas métricas para hacer pues, la citometría, ¿no? Del volumen de la musculatura del paciente, por ejemplo, o la longitud de núcleos superiores e inferiores, el perímetro en torno del tórax, etcétera, pues como estos dispositivos ya nos están dando esos datos que pueden incluso recrear unas imágenes del propio paciente, ¿no? Simular avatares, que luego hablaremos también de forma técnica, pues cómo se llama esa representación virtual del paciente, de la que estamos constantemente recogiendo datos al final y que nosotros tendremos que saber interpretar. O sea, que ya no es solamente el aprenderme cuántos eran los grados de flexo-extensión de la rodilla y la cadera de una persona que no tiene ningún tipo de patología, o si tiene una patología, hasta qué grados puedo conseguir o debo hacer esa flexo-extensión de rodilla, por ejemplo, dependiendo de las fases agudas o agudas crónicas, etcétera. Pues aquí ya el propio dispositivo nos lo puede estar dando y nos lo manda, esa información directamente a esa tablet o a ese dispositivo donde nosotros recogemos. Además, se van generando de forma automática las bases de datos que nosotros podemos utilizar a nivel clínico o a nivel investigador, pero tendremos que tener también, por tanto, una formación en estadística y en algunas materias básicas, como puede ser la física, la biomecánica, la matemática, para poder hacer un mejor análisis sin sesgos, ¿no? De estos datos. Vemos en el fondo de esta sala futurista de fisioterapia o de rehabilitación pues una serie de dispositivos de máquinas de trabajo de fuerza, ¿no? Pues donde también se utilizan esas máquinas isoinerciales o isocinéticos, donde ya el paciente pues también hace diferentes empujes, tracciones a través de poleas o de otros sistemas y la máquina se adapta y me lo pone poniendo pues la fuerza en newtons o en kilogramos, dependiendo de los empujes, tracciones que vamos haciendo. Y todos esos datos también se van recogiendo y nosotros pues, podemos crear un perfil del paciente, del usuario en este caso, ¿no? Igual que en algunos gimnasios ya también se utilizan este tipo de dispositivos más modernos, y nos va subiendo toda esa información también a una historia clínica virtual donde podemos ir añadiendo toda esta información. O sea que el profesional sanitario tiene que conocer, debe conocer este tipo de tecnologías, igual que conocemos, por ejemplo, ¿no? Pues el uso de esas ortesis o de otras ayudas técnicas como pueden ser muletas, sillas, etcétera. Tendremos que conocer qué otras tecnologías más modernas se utilizan. Hablaremos un poquito de robótica, ya que también he trabajado en investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y quiero contarles algo sobre ese tipo de desarrollos porque es importante también conocer qué tipo de perfiles y qué tipo de conocimientos a nivel educativo pues tendríamos que desarrollar o aprender para poder trabajar en este tipo de instituciones. ¿Vale? Entonces, estamos preparando a día de hoy a nuestros profesionales para trabajar con solvencia, criterio y humanismo en este nuevo ecosistema. ¿Vale? Y quiero remarcar también esa palabra de humanismo, que está relacionado a lo más cercano que podemos hacer como personas, entre personas, ¿no? Y con los pacientes. Hablar de clínico a paciente, que al final pues es una persona que viene a nosotros que tiene algún tipo de dolencia, algún tipo de patología y por tanto los valores y toda la parte ética pues tenemos que tenerla también muy en cuenta cuando damos este tipo de formaciones e impartimos este tipo de conocimientos. Aquí les pongo, ahora nos salimos de esa parte clínica y nos venimos un poco a estas instalaciones, ¿no? de épocas pasadas y de épocas más actuales o futuras a nivel del sistema educativo. Estábamos acostumbrados, y yo en la etapa de estudiante de diplomatura, pues lo clásico y lo habitual era que el profesor o la profesora se pusiera delante de nosotros. Normalmente además tenían como una especie de altillo, ¿no? Para que se viera que el profesor, el docente en este caso, pues era una persona con autoridad académica y con conocimientos específicos, ¿no? Sobre una materia
y que nos impartía las clases lo que llamábamos una masterclass o clases magistrales, ¿no? Donde nosotros escuchábamos y tomábamos apuntes, como decía, a puño y letra, ¿no? De nuestros bolígrafos, lapiceros, teníamos que ir a toda velocidad, haciendo ahí, poniendo siglas y demás, y luego compartiendo los apuntes que nosotros habíamos cogido con otros compañeros y compañeras, y a veces incluso ampliándolos, ¿no? Pues con los atlas de anatomía, con los libros de bioquímica, de física, etcétera, para ver si realmente pues, teníamos los apuntes lo más completos posible. Y el docente y toda la información que nosotros obteníamos, pues era de los propios profesores, más esos libros físicos, al fin y al cabo, que íbamos a la biblioteca y a veces teníamos que solicitar también los artículos o los libros de forma física, ¿no? a los compañeros de biblioteca. Y todo era pues mucho más analógico. A día de hoy ya les doy algunas pinceladas con esta imagen de su derecha, ¿no? Donde utilizamos sistemas de pizarras virtuales, táctiles, donde podemos poner pues, nuestras presentaciones como la que estamos viendo ahora en pantalla con las diapositivas y demás, que es un poquito metodologías más clásicas o incluso ya más antiguas, ¿no? Con sistemas virtuales, tanto de realidad como de virtual como de realidad aumentada, ¿no? Y veremos luego pues, algunos laboratorios virtuales, algunos atlas de anatomía que utilizamos también en la universidad, en este caso europeo, donde los alumnos, pues aparte de tener toda la información que nosotros les podamos compartir a nivel de recursos, tanto pues, de la biblioteca virtual como de las diapositivas, otros materiales que les compartimos, pues tienen también estos laboratorios de práctica virtual o de atlas de anatomía, de biología y de otras áreas, donde ellos pueden ver los diferentes sistemas pues, a nivel de musculatura, a nivel óseo, etcétera, de forma que están viendo y haciendo también las disecciones, como las que hacíamos o se siguen haciendo también en diferentes grados a nivel de trabajo con cadáveres, ¿no? Pues nosotros ya utilizamos otras metodologías que son más avanzadas, que son virtuales y que el alumno no solamente las puede trabajar en clase, sino que también las puede continuar usando en su domicilio, en su casa y en cualquier tiempo y momento, ¿no? Entonces, tenemos que entender que a nivel clínico y a nivel educativo es ya una realidad pues, que hay una digitalización de todos los procesos que utilizamos, desde las historias clínicas y toda la recogida de datos, pues ya cada vez es más normal que contratemos o creemos nosotros bases de datos de diferentes tipos de empresas donde vamos a ir recogiendo todas las informaciones de los pacientes y vamos a ir creando esas historias ya de forma virtual, de forma digital. Entonces tenemos que conocer qué herramientas podemos encontrar y cómo ya también para tanto esas herramientas a nivel más burocrático, ¿no? De administración, no solamente de la historia clínica, sino de todo lo que de los procesos y de las diferentes actividades y acciones que se van a realizar en una institución o en un hospital o en una clínica, pues tendremos también que ver cómo vamos a hacer esa analítica de los datos de Business Intelligence, si está más enfocada a la parte de negocio o analítica de datos clínicos, diagnóstico y tratamiento, si es más del ámbito clínico o investigador también. Muchas de esas herramientas de forma digital ya tienen integradas también algunas actividades o algunas software de inteligencia artificial que poco a poco pues, vamos conociendo. No solamente los chatbots y los LMS como son ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, que para según qué cosas nos pueden ayudar también a crear documentación o a mejorarla, a hacer resúmenes, esquemas, etcétera, sino que ya hay otras que nos van a ayudar a la analítica como tal de esos datos, ¿no? Tendremos que entender y conocer también qué sistemas de atención híbrida y presencial, o sea, presencial y virtual, perdón, podemos conocer. Sistemas como Teams, sistemas como este de Click que estamos utilizando ahora para hacer estas presentaciones y llevar a cabo el congreso, pues como nosotros nos podemos también poner en contacto con los pacientes, en este caso, para hacer una sesión, dependiendo del tipo que sea, o para hacer un seguimiento, en el caso de según qué áreas también. ¿Vale? No solamente que el paciente acuda a consulta, sino que podemos también pues, hacer este tipo de valoraciones, en algunos casos, o seguimientos del paciente de forma virtual. Entonces, tendremos que saber utilizar los diferentes sistemas también de vídeo, qué tipo de dispositivos funcionan mejor o son más adaptados. Tendremos que saber en qué zonas se podrán usar o no también estos dispositivos. Y eso también abre un abanico de posibilidades y facilita en algunos casos pues, a los pacientes que puedan acceder
a algunos servicios de medicina o de salud que de otra forma pues a lo mejor no tendrían tanta facilidad. El paciente pasa a ser más activo, siempre intentamos ponerlo en el centro, en el foco de todas las áreas de conocimiento, pero aquí también pues tenemos que lidiar cada vez más como clínicos con que los pacientes nos vienen autodiagnosticados, ¿no? Porque ya meten esa información ya no solamente en los buscadores, como puede ser el Google o Mozilla, etcétera, sino que con ChatGPT o Gemini y todos estos LLMs que estábamos diciendo, pues ponen, llevo con dolor de rodilla desde hace no sé cuántas semanas. ¿Qué puede ser? Y hacemos esas preguntas tan abiertas que, claro, pues el ChatGPT nos empieza a dar información que, como encima seamos una persona hipocondríaca, pues podemos acabar teniendo desde una rotura de un cruzado anterior del ligamento cruzado anterior en la rodilla hasta un tumor o a saber. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado y tacto de cómo manejamos los datos de nuestros pacientes, eso siempre, pero cuando nos vienen ya encima con esa información de casa, pues tendremos que saber manejar mucho más también con el paciente y darnos a reconocer pues, la importancia de que somos clínicos en este caso y de que es nuestro trabajo el detectar, el hacer el diagnóstico y el tratamiento de la dolencia o no, la derivación, otros profesionales especialistas, dependiendo de lo que pensemos que tenga nuestro paciente, ¿no? Por eso también la importancia de ese trabajo interdisciplinar, aquí incluyendo no solamente ya lo que comúnmente conocemos, que es el apartado sanitario, propio de las áreas típicas, ¿no? Como pueden ser medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, etcétera, etcétera, sino también de las ingenierías. Tendremos que empezar a conocer qué hacen los ingenieros biomédicos, los informáticos o de la parte de bioinformática, los biotecnólogos, etcétera. ¿Vale? Entonces, también tendremos que conocer esas otras áreas y ver qué podemos aprender de ellos y hacer, de hecho, pues en algunos casos, algunos trabajos en común, que ya lo estamos integrando también en las diferentes universidades y en otros centros educativos. Tecnologías clínicas que empezamos a ver cada vez más, ya no solamente a nivel de esa inteligencia artificial, sino de otros sistemas que se utilizan en medicina y en las diferentes áreas sanitarias, ¿no? Como son los gemelos digitales. Esto llevado un poco también a la parte educativa, pues es muy típico, por ejemplo, en medicina, en enfermería, en fisioterapia, algunos casos que conozco un poquito más de cerca, pues a poner esos casos clínicos que decíamos, donde explicábamos de forma anónima, poníamos el ejemplo de un paciente, una paciente, y empezábamos a dar información. Pues es una paciente que tiene 63 años, que de repente ha debutado con un dolor en no sé qué zona, ¿no? Y nos empezamos a poner una serie de datos que son datos que podrían ser perfectamente de un paciente real. Nosotros lo estamos creando de forma también ya un poco virtual, ¿no? Más analógica, lo poníamos por escrito y ya está. Pues estos gemelos digitales serían un poco, de forma muy sencilla, explicado de lo que ponía como ejemplo, ¿no? Sería recogiendo todos los datos, esas bases de datos de muchos pacientes, pues crear un paciente virtual, de tal manera que nosotros podemos utilizar todos esos datos, incluso generar avatares, no solamente del paciente en conjunto, sino a lo mejor de partes en concreto, de sistemas, ¿no? Del sistema cardiovascular, o del corazón, o de los pulmones, o de otros sistemas. Y a partir de ahí nosotros empezar a poner variables. Y el alumno, en este caso, si lo utilizamos como metodología docente, pues podría ir proyectando cuáles son sus hipótesis, ¿no? Pues yo creo que tiene esto, y haría estas técnicas o estos diagnósticos, y dependiendo de todo eso, pues ya va a haber un árbol de decisiones y un diagrama de flujo de posibles causas, consecuencias y acciones que pueden ocurrir y que va a ir guiando también pues esa sesión, que puede ser clínica o puede ser educativa. Sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, que no solamente con el uso de esas gafas virtuales que conocemos todos, sino también con los diferentes dispositivos que podemos generar esa realidad aumentada, a lo mejor pues, mediante códigos de diferentes tipos, códigos QR, de barras, etcétera, o simplemente códigos numéricos, pues podemos utilizar nuestro teléfono móvil o otros sistemas también ópticos para a través de una tarjeta de aprendizaje, pues recrear todo un sistema de todo el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Y me parece, o vemos algunas imágenes, pues de lo que sería antiguamente un atlas de papel pasando folios, pues tener una persona y hacer como una disección de ese paciente virtual, ¿vale? Al momento también.
Tendremos que conocer también las diferentes tecnologías de Big Data y de Deep Learning, de aprendizaje y de análisis de todos esos datos clínicos, investigación, etcétera. Los wearables y biosensores, que son también utilizados tanto para diagnóstico como para la valoración de diferentes patologías, movimientos, a nivel biomecánico, etcétera. Todos esos dispositivos que ya muchas veces llevamos, como un reloj o una banda de ejercicio, etcétera. Los mismos sensores, por ejemplo, de una electromiografía de superficie, para ver los niveles de glucosa que tenemos, insulinas, etcétera, para pacientes que tengan diabetes, pues todos esos dispositivos al final nos están dando mucha información que nosotros tendremos que saber también manejar. Y luego la parte de automatización clínica y robótica, pues relacionada con pacientes que puedan tener en algunos casos pues amputaciones o que tengan patologías a nivel neurológico, de diferentes afectaciones de la marcha, de movimientos de miembros inferiores, superiores, etcétera, y cómo creamos esos sistemas robóticos que puedan ser tanto exoesqueletos o dispositivos robóticos, que decimos de forma más técnica y correcta, o también prótesis robóticas, etcétera, y también a nivel de cirugías, pues por ejemplo, los sistemas Da Vinci, ¿no? Pues como esos robots que tienen diferentes brazos para poder hacer la cirugía y que está realizada por una sola persona. Y simula el trabajo de varios clínicos en este caso, ¿no? Pues como todo eso también nos hace ser más eficientes en ese momento en la parte de cirugía, de tratamiento invasivo del paciente. En todo esto, les voy a poner ahora varios ejemplos que se usan tanto para el diagnóstico como para el tratamiento a tiempo real, ¿vale? Aquí vemos un sistema, el Doloscan de NVIDIA. NVIDIA es la empresa que, aparte de hacer tarjetas gráficas para ordenadores y para otros sistemas computacionales, pues también desarrolla software de este tipo a nivel de mejora de imagen, ¿vale? Donde, por ejemplo, podemos utilizar pues, una resonancia magnética o TAC de un paciente a nivel de tronco, zona craneal, sistema nervioso y otros sistemas, y hacer un avatar donde nosotros podemos ir poniendo y quitando las diferentes partes y analizando pues, cuál es la situación de nuestro paciente, como digo, a tiempo real. Esto mejora muchísimo pues, las metodologías de diagnóstico y además todos los datos que nosotros vamos recabando de cada paciente de forma individualizada, pues se va almacenando en una base de datos de la propia clínica o centro hospitalario donde estemos trabajando, y eso también pues, nos ayuda no solamente a analizar al momento lo que tiene nuestro paciente, sino también a predecir futuras dolencias o patologías que pueda tener nuestro paciente o otros pacientes, porque está cotejando y contrastando toda la información de esa base de datos y de los diferentes pacientes, de las diferentes personas que acuden a ese centro. En algunos casos también se hacen trabajos multicéntricos, donde podemos cotejar y comparar estas informaciones de diferentes instituciones, ¿vale? Y eso pues, mejora todavía más y aumenta toda la información que nosotros tenemos de una enfermedad, de una patología, y por tanto mejora también el diagnóstico y, como digo, el tratamiento. Incluso en el apartado de farmacia, pues no solamente se utiliza en este tipo de sistemas, sino para crear los pipelines de las empresas farmacéuticas, o sea que a nivel de códigos de ADN, etcétera, también se utilizan este tipo de sistemas. Les paso otra imagen donde igualmente pues, estamos recreando a través de las imágenes de diagnóstico. Este es el mismo sistema Holoscan de NVIDIA. Estamos recreando, aquí sería un tórax, no se ve excesivamente bien la imagen, pero bueno, por los laterales vemos ahí esa caja torácica, ¿no? Las costillas y demás. Y en el centro pues veríamos el hígado en el lado derecho del paciente, se ve un poquito de los riñones, algunos vasos sanguíneos principales, ¿no? De la aorta descendente, etcétera. Y todo esto, pues el clínico lo puede utilizar también para, como digo, detectar posibles anomalías, porque el sistema representa, en este caso, de realidad aumentada, mediante este avatar, pues cómo es realmente el sistema de nuestro paciente, de esta forma tridimensional, a través de la imagen que hemos escaneado pues, con tanto resonancia magnética como tal, o incluso las radiografías, ¿vale? Pues se pueden reconstruir todas estas imágenes. A nivel de cirugías, les pongo aquí una artroscopia de hombro, donde el cirujano va a entrar con los diferentes instrumentos, y también, gracias a estos sistemas de Holoscan de NVIDIA, pues la propia realidad aumentada nos está detectando dentro de cada uno de los tejidos, incluso de la instrumentación, lo colorea de diferentes tonalidades y nos dice
¿vale? ¿Sobre qué estructuras estamos trabajando? Puede ser con la adenoides, la cabeza del húmero, la cabeza larga del bíceps, todo lo que encontremos por aquí, que ya hemos entrenado estos sistemas previamente para que sea capaz de detectarlos, pues nos indica qué es lo que está observando ese sistema a tiempo real también. Esto es súper útil porque en algunos casos pues ya empiezan a detectar estos sistemas también donde se encuentran las anomalías. Por supuesto, siempre es a criterio clínico el tipo de técnica que va a utilizar para hacer el abordaje, si tiene que hacer una limpieza, una sutura, un corte del tipo que sea, pues ahí ya va a estar dentro de la mano del cirujano, de la cirujana, tomar las decisiones. Pero estos sistemas sí que ya nos dan todo este tipo de ayudas a tiempo real, ¿vale? Esto es lo que estaría observando el cirujano o la cirujana cuando está haciendo la cirugía, la técnica en concreto, ¿vale? Esto se utiliza también no solamente en artroscopias, en laparoscopias y en otro tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, estamos empezando a ver todo este tipo de tecnologías que, claro, todo esto cuando yo estudié fisioterapia en su momento, acabé ya en 2011, pues ya empezaba a existir este tipo de tecnología de los gemelos digitales, por ejemplo, ya la NASA los desarrolló en los años 60, 70, o sea que sí que existía todo este tipo de tecnologías, pero no estaban tan aplicadas o tan avanzadas como lo van estando ahora. De hecho, este sistema Holoscan ya incluso está un poquito más avanzado que lo que vemos en pantalla, pero no he encontrado imágenes mejores, pero sí que te detecta incluso pues, los ganchos que se utilizan, como digo, o los diferentes materiales o la instrumentación que estamos introduciendo dentro del cuerpo del paciente, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo que uno de los primeros problemas o retos que nos encontramos a la hora de diseñar los diferentes contenidos educativos o incluso los programas completos, pues es que la tecnología siempre va un poquito o mucho más rápido que lo que nosotros podemos actualizar. En algunos casos es por la burocracia o por cómo funcionan los sistemas gubernamentales también, ¿no? Y que, claro, a nivel universitario, pues todas las universidades tenemos que intentar ir más o menos al mismo ritmo para imponer o impartir los diferentes contenidos y los diferentes planes educativos, ¿no? Entonces ahí pues siempre jugamos con un poquito de demora, de ser delay en el tiempo a la hora de adaptarnos a los planes formativos y a las tecnologías, como digo, que van avanzando. Aquí ya también tenemos que tener en cuenta, y lo introduzco aquí por si se me olvida comentarlo un poquito más adelante, que nosotros como clínicos o como sanitarios también vamos a formar parte de estos equipos que van a desarrollar este tipo de tecnologías. O sea que ya tenemos que empezar a pensar también, tendremos que conocer las nuevas tecnologías, tendremos que empezar a aprender a comunicarnos no solamente entre sanitarios, sino también con esta apartado de equipos de ingeniería. Tenemos que conocer cuál es su lenguaje o lenguajes y cómo podemos nosotros empezar a trabajar en ese tipo de áreas, no solamente en la propia sanitaria. Y yo aquí pongo pues esta frase que es lo cierto, ¿no? Que muchos vamos a trabajar al final con instrumentación, con tecnologías que cuando nosotros nos formamos, esas formaciones de base, grados, diplomaturas, etcétera, pues ni siquiera existían y no las podíamos conocer. Entonces tendremos, y por eso siempre que estar actualizados de forma continua y de forma de por vida, si queremos ser buenos clínicos en este caso, ¿no? Yo ya se lo digo a mis alumnos y a mí en su momento, pues todos los profes me lo decían. Entonces, ya no solamente tendremos que aprender nuevos conocimientos, sino que tendremos nuevas competencias. Porque tendremos que aprender a utilizar pues, cómo funcionan esos algoritmos de inteligencia artificial. Tendremos que saber a través de qué datos y con qué tipo de pacientes podemos trabajar, por ejemplo, para generar esos gemelos digitales. Tendremos que tener, a mí me decían mis padres, tienes que estudiar una carrera, hijo, y saber idiomas, ¿no? Saber el inglés, por lo menos, para poder trabajar y tener un mejor empleo. Pues ahora ya esa alfabetización que antes era en idiomas y nuestro propio área de conocimiento, también va siendo en la parte de ingeniería, de datos, de ser directores o product manager, ¿no? de dirección de equipos, de temas de comunicación. Vamos viendo cómo todo eso, dependiendo de dónde queramos trabajar, pues también va aumentando. Esto como pinceladas de cosas a las que podemos aspirar y que ya los nuevos alumnos de las generaciones actuales del sistema educativo pues tienen también que prever, ¿no? Poquito a poco. El uso profesional de realidad virtual, realidad aumentada. Hemos visto pues, que se utiliza tanto para métodos de diagnóstico como para métodos de tratamiento a tiempo real o para sistemas predictivos, ¿vale? Todas esas competencias de telemedicina y comunicación digital, no solamente a nivel de los chatbots y de los diferentes sistemas como Teams, Zoom,
etcétera, sino otros sistemas que irán apareciendo poco a poco de seguimiento con esos sensores o wearables que estábamos comentando. Y un poco relacionado a la parte ética, pues también la ciberseguridad, ¿no? Todos estos datos que estamos al final pues, solicitando a los pacientes, pues siempre tendremos que seguir manteniendo esos consentimientos informados que ahora están digitalizados, cómo vamos a gestionar todo el tema de las firmas electrónicas, verificar que realmente el paciente con el que nos estamos comunicando es esa persona y no otra. O sea, que también pues, a través de los DNIs u otros sistemas digitales de identidad de la persona, pues tendremos que integrarlas dentro de nuestras bases de datos o de nuestros sistemas digitales. Eso pues poco a poco también va funcionando y se van integrando de esta forma. Tenemos que entender también que en nuestras áreas de trabajo a nivel clínico pues es no lineal, vamos a decir, aunque tengamos dos pacientes, dos personas que tengan una misma patología, va a tener situaciones distintas, ¿no? Por eso siempre hablamos del tratamiento y del diagnóstico de nuestro paciente desde una posición biopsicosocial, ¿no? No solamente a nivel biológico, esa fisiopatología, que es lo que le está ocurriendo al paciente, sino también los aspectos psicológicos y los aspectos sociales, a nivel de su trabajo, el ámbito laboral, el ámbito de ocio, la relación con otras personas, a nivel de familia, amigos, equipo de trabajo, etcétera, pues todo eso lo tendremos que conocer y esto pues va a hacer que también la evolución de cada paciente, aunque tenga, como decía, una misma patología, pues va a ser muy distinto. Y eso también nos hace a nosotros pues, poner en situación a nuestros alumnos en diferentes tipos de acción, de actividades, trabajo interdisciplinar, como estamos viendo, y vamos a ir viendo ahora pues, de qué manera nosotros simulamos todas esas situaciones en nuestros centros. ¿Vale? Algo que quizá no conozcan, depende si son ya generaciones más actuales, en algunos casos pues sí que han hecho también incluso exámenes, no solamente la parte de entrenamiento de lo que llamamos simulación compleja en laboratorios de simulación, pues también hacemos, después de hacer esa representación, a veces con los propios alumnos, profesores y también con actores o maniquís que simulan también diferentes situaciones y que están ya no solamente articulados, sino que tienen pues reacciones parecidas a las que tendría un paciente real, etcétera, pues también hacemos lo que llamamos el debriefing, que son evaluaciones post situación o simulación, en la que de forma conjunta pues trabajamos con los alumnos para preguntarles diferentes cuestiones sobre la situación que acabo de ocurrir. Ahora vamos a profundizar un poquito más también en ese tipo de acciones formativas. Y al final el objetivo, pues no solamente entrenar en una técnica o en la integración de un conocimiento, ¿vale? Sino que vamos a trabajar toda la situación lo más real que podría ser. ¿Vale? Las situaciones que nos vamos a encontrar en clínica, decimos, pues van a ser ambiguas, no van a ser siempre de la misma manera. Vamos a encontrarnos que a veces va a haber fallos tanto de la tecnología con la que estamos trabajando como fallos humanos que se pueden dar. Y el alumno tendrá que saber salir adelante sea el caso que se vaya a dar. ¿Vale? Entonces, todo eso lo simulamos también con actores, no con pacientes reales, para que estén habituados a diferentes situaciones y tengan un poco dentro de su biblioteca de aprendizaje pues todo lo que puede ocurrir y que no se queden en blanco o se queden parados cuando lleguen a una situación real ya en los momentos de prácticas a partir de normalmente segundo, tercero y en los últimos años de sus grados. ¿No? Y como digo, pues siempre tendremos que utilizar esta tecnología e impartir la formación de aprendizaje de estas tecnologías pues con los aspectos éticos y teniendo en cuenta esos valores morales, ¿vale? Que siempre comentamos, y uno de ellos, que para mí es uno de los principales, que es la empatía, ¿vale? Que siempre me gusta remarcarla cuando imparto la docencia a mis alumnos también. Y aquí, como digo, pues intervendrán también otra serie de datos que tenemos que recoger, pues con sentimientos específicos a esas tecnologías que vamos a utilizar, sobre todo cuando hacemos tratamientos o valoraciones invasivas, y que siempre todas estas tecnologías que utilicemos pues estén centradas tanto en los pacientes como también en los profesionales. ¿Vale? No olvidemos que tienen que facilitarnos ese diagnóstico y esa clínica, sino que también pues, nos tienen que facilitar a nosotros nuestro día a día a nivel de las diferentes acciones que vamos a realizar. ¿Vale? No solamente en esa recogida de datos, sino también a nivel de ergonomía, de la manipulación de los diferentes dispositivos, etcétera, y que sean cómodos de usar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros, yo que trabajé en el desarrollo de dispositivos robóticos, como pueden ser los exoesqueletos,
pues trabajamos en equipos clínicos con equipos de ingeniería y siempre con el paciente en el centro, en el sentido de que le preguntamos de todo en relación a ese dispositivo a término, cómo va a ser la forma del dispositivo, cómo va a ser la funcionalidad, de qué color va a ser, qué tipo de materiales van a estar en contacto con el paciente y que tienen que ser hipoalergénicos, que no produzcan roces, que no produzcan ningún tipo de dolencia ni limitación funcional a nivel articular o otros niveles a nivel del paciente. Entonces, todo eso pues también es parte de ese apartado de recogida de datos y de ética que tenemos que tener en cuenta. Nuestros profesionales modernos, o hacia lo que yo creo que va a ir teniendo un poco la formación y los propios roles dentro de las diferentes profesiones sanitarias, pues es a profesiones o a roles cada vez más híbridos, diríamos, ¿no? Son posiciones o perfiles tipo T, donde antes estábamos muy especializados en un área en concreto, que puede ser a día de hoy la base de nuestra formación. En mi caso, por ejemplo, la fisioterapia, otra persona será del ámbito de medicina, enfermería, etcétera. Pero cada vez más tenemos que formarnos, y aquí estaría un poco la parte transversal, la parte horizontal de ese perfil en tipo T, pues de temas de comunicación a nivel de sistemas digitales o de ingeniería. Otros temas pues de ámbito de empresa, a nivel de desarrollo incluso de estos sistemas, etcétera, pues vamos a ir conociendo otras áreas que al final se van a entremezclar. Creamos pues ese perfil híbrido que puede trabajar en comunicación dentro de los diferentes equipos de trabajo, donde se incluyan sobre todo pues, estas áreas de ingeniería y demás. ¿Vale? A la hora de crear nuestros diferentes contenidos educativos y nuestros diferentes programas, siempre tenemos en cuenta los tres niveles de formación, desde la base, digamos, los que son los grados, lo que antiguamente eran las licenciaturas y diplomaturas, hasta los posgrados, programas de experto, especialización, de máster o de doctorado. Y luego, eso dentro de la formación reglada. Y luego, dentro de la formación continua, pues vamos a encontrar también escuelas que se van a enfocar más en temas de posgrado, que también tienen que tener un poco en cuenta estas formas de hacer el diseño de los diferentes diseños curriculares, en este caso, ¿no? La formación inicial pues va a ser más transversal. Vamos a ver la base dentro de cada una de las áreas, donde comúnmente pues, por ejemplo, en medicina, enfermería y fisioterapia, pues vamos a ver tanto partes biológicas, ¿no? Bioquímica, vamos a ver también anatomía, biomecánica, la parte de ética, de psicosociales, etcétera. Pues eso es un poco la parte común de todas estas diferentes disciplinas. Pero a esta parte básica, dentro de los grados, pues sobre todo ya en los cursos de final, de tercero, cuarto, etcétera, cada vez vamos viendo que se van integrando ya pues, algunos aspectos de robótica, de inteligencia artificial, de manejo de bases de datos, ¿no? De Big Data, que escuchamos un poco más marketingiano o técnico, ¿no? Pero que pues poco a poco también se van a ir integrando. Igual que teníamos pues, ese inglés especializado a las ciencias de la salud, pues ya tendremos también esos diferentes sistemas digitales que lo estamos integrando. Entonces, la forma de pensamiento de los nuevos perfiles, de los nuevos graduados, pues ya no es solamente especializada, como digo, a cada una de las áreas que estemos estudiando, sino que empieza a ser más sistémica. Se les empieza a dar también pues, otras pinceladas a nivel de, ¿no? De emprendimiento, de empresa, de cómo gestionar, crear a nivel de una clínica, a nivel de la gestión de un centro sanitario completo. Y aunque sean pinceladas, ya se les empieza a dar también desde estos primeros pasos que empiezan a dar en la parte de grado. Aunque luego van a profundizar mucho más en esas formaciones continuadas, tanto de forma reglada, como decía, como en academias privadas o escuelas privadas, a nivel de posgrados, de especialización experto o de tipo máster, donde aquí ya pues, vamos a hacer cursos desde 10 horas, por ejemplo, que suelen ser bastante habituales, cursos cortos, a cursos que pueden durar pues, hasta 60 o 120 créditos, que son de duraciones de 1 a 2 años, ¿no? Donde profundizamos mucho más en cada uno de estos aspectos que estábamos comentando anteriormente. A veces serán algunos roles más tipo soft skill, ¿no? Lo que llamamos las habilidades blandas, que pueden estar más relacionadas a comunicación, a gestión de equipos, a gestión también de las diferentes personalidades que vamos a encontrar de los roles
y de los propios equipos, etcétera, sino que también pues, van a estar ya centrados en temas digitales como puede ser la utilización de esa inteligencia artificial a nivel clínico y sobre todo también de ciberseguridad y analítica de datos. Aquí sí que quiero también introducir esa mentoría tecnológica donde vamos a encontrar pues, esa fusión o esa integración de los equipos de ingeniería con los equipos clínicos, para que haya una puesta en común de la forma de comunicación, de los lenguajes que se van a utilizar y que poco a poco pues ya hay, bueno, y desde hace ya bastantes años también, ¿no? Pueden ser los grados de ingeniería biomédica que no son tan de ahora, sino que ya llevan 20, 30 años trabajando también en común, ¿no? Y que cada vez se integran más dentro de los equipos de cirugías, etcétera, y están en el momento de la organización de este tipo de intervenciones, ¿no? Y por último, dentro de cada uno de los centros, tanto clínicos como hospitalarios, pues se utilizan cada vez más también las formaciones organizacionales o in-house, ¿no? El cómo se hacen pues, congresos internos, jornadas de formación o de puesta en común, donde a veces se ponen, se utilizan esos datos que se han ido recogiendo a nivel clínico de los pacientes y se ponen en común los casos clínicos para mejorar y desarrollar o enseñar entre los diferentes clínicos las metodologías a nivel de diagnóstico y también de tratamiento, ¿vale? Esto pues mejora mucho la forma de trabajo y se utiliza inicialmente en centros hospitalarios, pero yo lo veo más también cada vez más en clínicas privadas a nivel tanto un gran número de personal en equipos, como de centros más pequeñitos, donde a lo mejor pues una vez a la semana se reúne el equipo, pues no solamente para poner ciertas dificultades que han encontrado, hacer un poco repositorio de lo que han ido viendo a lo largo de esa semana, sino también como medida de aprendizaje, ¿no? de evolución de las diferentes metodologías que van aprendiendo. Bien. A nivel de metodologías de aprendizaje, como decía, que utilizamos en las diferentes universidades, pues una de las que más se está llevando a cabo y que se utiliza incluso para hacer evaluaciones en los últimos años, sobre todo de carrera, es lo que llamamos la simulación compleja, que son las simulaciones de situaciones reales. En este caso, se utilizan a veces pues, o bien actores, actrices también, y maniquís de simulación, donde se le pone un caso al alumno, al estudiante, y tiene que ir desarrollando pues, todas las habilidades y conocimientos que ha ido aprendiendo a lo largo de su formación en el grado. Habrá una persona o varias personas que actúen de tribunal para ir viendo cómo se va manejando en esa situación. Dependiendo de si es una situación de evaluación o si es una situación de entrenamiento, estas de entrenamiento, pues después de esa situación se hace un debriefing, que es una puesta en común de lo que ha ido ocurriendo, de cómo ha ido avanzando en el procedimiento estudiante y cómo se ha ido también sintiendo, si se ha ido sintiendo con seguridad, si tenía más nerviosismo, etcétera, y cómo veía que se sentía también la persona que estaba haciendo esa evaluación, que en este caso pues, podría ser el actor o la actriz, ¿vale? En algunos casos, en estos debriefing, en esas puestas en común después de la simulación, también entra el propio el actor o actriz, ¿vale? Para contarnos cómo ha sido su experiencia desde el punto de vista de paciente o a veces también de otro clínico que podría interactuar si hacemos casos de simulación interdisciplinar, ¿vale? Otros casos con los que trabajamos es pues, darles bases de datos a los alumnos y después de haberlos entrenado con este tipo de bases de datos, pues sobre todo en metodologías de investigación, de análisis clínico, pues ponerles el reto de ver qué es lo que harían con esos datos, qué tipo de análisis realizarían, qué tipo de datos les puede servir para según qué cosas, si son para análisis predictivos, para análisis a tiempo real, etc. También, como decía, pues hacemos retos interdisciplinares, sobre todo a la hora de hacer entrenamientos, para que ya los alumnos sepan qué es lo que hacen otros profesionales en otras áreas diferentes, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, pues muchas veces unimos a las áreas de fisioterapia con las de enfermería, con las de CAFID y con las de psicología y hacemos una simulación compleja en la que entran a trabajar varios alumnos de diferentes áreas y así también pues ponen en común qué es lo que están haciendo y desarrollando en las diferentes carreras. Esto también nos ayuda mucho para que a la hora de llegar con un paciente real, pues los alumnos ya sepan a quién podrían derivar cuando detectan diferentes pues, banderas rojas o diferentes alertas en las que ellos pues,
través de sus conocimientos, pues, no pueden llegar más allá, sino que tendrían que poner en comunicación a este paciente con otro clínico para que pueda continuar el caso a través de otra especialidad y pueda desarrollar mucho mejor pues, el diagnóstico o el tratamiento de ese paciente. ¿Vale? Aquí les pongo algunas imágenes pues, de cómo nuestros alumnos y profesores trabajan con estos maniquís, por ejemplo, en nuestros hospitales de simulación, ¿vale? Donde ven que todo el material de trabajo, desde las propias camas o camillas, material que vemos aquí en la imagen también, de si tenemos que hacer inyectables o hacer extracción de sangre o de otro tipo de líquidos corpóreos, pues lo hacemos lo más real posible con, en este caso, el maniquí. También utilizan pues, las ondas, los diferentes biomarcadores, sensores, vemos diferentes pantallas, también un ecógrafo, los maniquís pues están desarrollados de tal manera que también pues, pueden simular que tienen algún tipo de colapso o que empiezan a temblar, con cambios de temperatura, etcétera, ¿vale? Para que los alumnos pues, puedan simular de la mejor forma posible las diferentes acciones que van a desarrollar. Aquí ven también pues, cómo cuando estamos haciendo este tipo de simulaciones complejas, normalmente pues, entra uno o varios alumnos a la hora de hacer esa simulación a la sala, lo que podría ser una consulta en este caso, ¿no? Pero podría ser también, como habíamos visto antes en la imagen, pues una planta de donde está pues, de UCI o de alguna especialidad dentro del hospital y utilizamos también el trabajo de los actores y actrices para que, en este caso, pues como una paciente, pues simule que viene una consulta de enfermería, psicología, medicina, fisioterapia, etcétera, y empiece a hacer pues esa parte de anamnesis, de entrevista, donde el alumno tiene que ir recabando los datos y el alumno tendrá que ir tomando, según vaya ocurriendo esa simulación, esas diferentes acciones durante esta intervención, pues tendrá que ir tomando las decisiones para ver hacia dónde llegamos. Nosotros, junto con los actores, pues les vamos dando diferentes indicaciones previas y incluso a veces durante la simulación pues también podemos utilizar los auriculares para, desde fuera de la sala donde se está realizando esa simulación, ir dándole ciertas indicaciones al paciente, o al actor, en este caso actriz, dependiendo de lo que vaya haciendo y las decisiones que vaya tomando el alumno, pues que vaya también el actor o la actriz adecuándose a la situación y ver hasta dónde puede llegar ese estudiante, ¿no? Vemos aquí que tenemos también separadas estas aulas, estas salas, de tal manera que el resto de estudiantes de esa clase pues pueden estar viendo también a tiempo real qué es lo que está ocurriendo al otro lado, en esa simulación, ¿vale? Posteriormente, cuando se ha terminado estas simulaciones, pues suelen durar un máximo de 10, 15 minutos, tampoco mucho más, ¿vale? Y a veces lo que sí que se hace es utilizar este tipo de intervenciones para hacer los exámenes, exámenes de evaluación de las diferentes habilidades, etcétera, que suelen utilizar sobre todo a final de cada curso o a final de cada semestre, ¿vale? Cuando lo hacemos a modo de entrenamiento, como digo, el resto de estudiantes, de compañeros del alumno que está haciendo esta intervención, pues estamos observando junto con los docentes qué es lo que está ocurriendo y después se pone en común, que es lo que llamamos el debriefing. Aquí ponemos en el centro y justo al lado del docente, tenemos aquí el alumno, al lado del profesor que está llevando a cabo esta simulación, y se hace la puesta en común de lo que ha ido ocurriendo, se hace una descripción, los pasos que si se han ido siguiendo pues como estamos estudiando. No está este debriefing hecho en el sentido de ver qué es lo que está bien y lo que está mal, sino de analizar en paso a paso los detalles, qué ha ido ocurriendo como tal, pensar también si ese tipo de situaciones las podemos encontrar luego en casos reales, ¿vale? Para que los alumnos vayan integrando todo lo que puede ocurrir dentro de una situación real, ¿vale? Y es súper interesante porque aparte de que integran muy bien todos los conocimientos y habilidades que estudian los pacientes, también les gusta mucho, les hace aprender a través de este tipo de simulaciones lo que van a encontrar en la clínica en el día a día, les hace también empezar a crear sus propias formas de prever qué es lo que puede ocurrir. Y muchas veces cuando simplemente lo hablamos, lo contamos en clase, les exponemos casos o ejemplos que hemos vivido nosotros los profesionales, pues ellos, claro, lo integran y piensan, ah, pues qué bien, pero el verlo realmente o lo más realmente posible,
pues ya les hace prever e integrar muchísimo mejor esos conocimientos porque están viviendo esa situación, lo están integrando realmente. ¿Vale? A nivel también de otro tipo de metodologías docentes que a mí me gusta mucho, pues es la utilización de laboratorios virtuales, de atlas, de realidad virtual y de realidad aumentada, a nivel anatómico, fisiológico, mecánico, etcétera. La simulación basada en esos géneros digitales, lo que antes decíamos casos clínicos, pues a día de hoy se generan esos avatares de un paciente, de una persona completo o de algunas partes de algunos sistemas, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel del corazón, de pulmones, etcétera. Y nosotros, pues mediante también la toma de decisiones del alumno, podemos ir haciendo que ocurran cosas a ese sistema ficticio, a ese sistema virtual. Y luego, pues diferentes talleres de evaluación crítica de la propia IA, ¿vale? Donde analizamos los diferentes modelos, identificamos si hay sesgos, también de la introducción de los propios datos dentro de las bases de datos, porque eso también puede, entre comillas, envenenar todo el sistema, ¿no? Si nosotros estamos metiendo datos que son incorrectos o que pueden alterar toda la base de datos, pues la persona es la que tiene que ser la encargada también de detectar todo esto. Entonces aquí también quiero hacer un poco romper esa, como suele decir, esa lanza a favor tanto del personal de ingeniería como del personal sanitario, porque nosotros, aunque utilicemos estos diferentes sistemas digitales o programas al final de tipo software, ¿no? A nivel más de computacional o informático, pues vamos a seguir siendo las personas, primero, que crean este tipo de herramientas y segundo, que tienen que conocer qué hacer y cómo optimizar la utilización de esos datos, ¿vale? O sea, que la persona tiene que ser, desde el principio y hasta el final, la encargada realmente de hacer el uso más correcto de todos estos datos. Les voy a poner algunos ejemplos más de la utilización, como decía, de estos sistemas de realidad virtual y aumentada, donde, por ejemplo, pues hay algunos atlas, como pueda ser Visual Body, en el que mediante tarjetas o las propias herramientas, dispositivos, como pueden ser los móviles, tablets, ordenadores y demás, pues podemos ver justo delante de nosotros esa representación de un cuerpo humano, ¿no? Del sistema musculoesquelético, por ejemplo. Aquí estamos estudiando más a fondo, por ejemplo, el músculo deltoides y las acciones que hace. Claro, entonces nosotros estudiábamos en un papel y nos teníamos que imaginar a nivel tridimensional, teníamos que crear esa visión espacial de cómo es el cuerpo humano. Aquí ya lo tienen delante representado a nivel táctil con nuestros propios dedos y ver qué es lo que estamos viendo desde un plano frontal, posterior, anterior, etcétera, sobre qué ejes está realizando ese movimiento, esta musculatura, el húmero o cualquier articulación que nos podamos encontrar aquí. Entonces, el alumno ya no tiene tanto que imaginarse, sino que está viendo realmente una representación de forma virtual de cómo es nuestro sistema. Dentro de este Visual Body, por ejemplo, ¿no? De estos sistemas virtuales, pues ya podemos hacer disecciones virtuales de lo que antes hacíamos en cadáveres. Y podemos quitar, poner una y otra vez, entender mucho mejor cómo son los planos de más superficial a más profundo, de las diferentes capas de estructuras óseas, musculares. Vemos aquí, pues también a nivel de vasos sanguíneos, arteriales, los nervios. Entonces, además de todo esto, que sería una representación de esa realidad aumentada, cuando nosotros posicionamos al paciente o a esta persona virtual, le puedo cambiar esa posición, puedo hacer la movilización de una articulación, la de coaptación, que podría ocurrir si clico en uno de estos ligamentos, la cápsula articular, aquí me pone un montón de información de cómo se llama, cuál es su origen, inserción, a nivel muscular, por ejemplo, ¿no? También aparte de su organización, la función, cómo se mueve, la inervación y la irrigación de esa musculatura, etcétera. Lo podemos poner, quitar, volver adelante, hacia atrás. Entonces, todo esto, aparte de que lo trabajamos así, con modelos anatómicos también, y en muchas universidades con la parte de disección en cadáver, pues el alumno lo lleva muchísimo más aprendido y lo puede repetir tantas veces como quiera después en su casa, lo cual es muchísimo más integrador también. También utilizamos, como decía, laboratorios virtuales. Aquí es un ejemplo de un laboratorio donde tenemos pues, todo el tipo de instrumentación que podríamos encontrar en el laboratorio real, con la seguridad de que si degradamos o rompemos, o si estuviéramos, por ejemplo, en un laboratorio de química y demás, pues si estamos haciendo la mezcla de algunos compuestos, pues que no produzca ningún tipo de reacción real, sino que la produciría aquí, donde hay una seguridad también de lo que estamos controlando. Nos ocurre lo mismo a nivel de los ejemplos que ponía antes de simulación compleja.
Si el terapeuta está haciendo un diagnóstico o un tratamiento que pudiera ser muy agresivo, el cuerpo del actor no lo va a llevar a cabo como tal. Entonces, nosotros lo pararíamos antes de que ocurriera ese tipo de intervención, ¿no? O dejaríamos que el alumno falle, vamos a decir, o cometa algún tipo de error y después lo vamos a analizar sin que ponga en riesgo la salud real del paciente, porque estamos trabajando con actores, con realidad aumentada, con estos laboratorios virtuales. Todo este tipo de herramientas son las que ya también utilizamos en las universidades, ¿vale? Y aquí les pongo el último ejemplo de lo que sería la representación, en este caso de un corazón de un gemelo digital, a través de la información real de un paciente, tomada mediante una resonancia magnética de un TAC, etcétera, pues podemos generar esta representación, este avatar del corazón de un paciente real. Y podríamos empezar a analizar pues, las medidas de cada uno de los ventrículos, aurículas, las diferentes cavidades, la salida de las venas y arterias que vamos a encontrar en las pulmonares, las cavas, etcétera. Pues todo eso también lo podemos analizar y los tamaños y todas las formaciones, tanto si son con anomalías o sin ellas, las vamos a ver representadas y podemos predecir también por ciertas patologías o analizarlas a tiempo real también, ¿vale? Por último, ¿qué es lo que estamos evaluando? Pues ya no solamente los conocimientos y esas habilidades técnicas que puedan integrar nuestros alumnos, de forma que antes hacíamos esos exámenes orales, esos exámenes escritos, tipo test, tipo desarrollo, etcétera, sino que mediante estas simulaciones complejas estamos visualizando cuál es el paso a paso que está realizando también con esos pacientes o con esos actores, con esos maniquís, y de la forma más real posible, ¿vale? Si está utilizando toda esa instrumentación, etcétera, podemos predecir también los tiempos, los errores. Nosotros hacemos también estudios de los resultados de estas simulaciones complejas. Entonces, a futuro, pues vamos a tener un montón de datos que nos van a hacer seguir mejorando las diferentes metodologías que estamos utilizando con nuestros alumnos, ¿vale? Y como decía, pues también es muy importante que estamos al final recabando una información de la experiencia tanto de los alumnos como de los pacientes reales en algunos casos, actores en otros y de los profesionales con los que van a intervenir. Al fin y al cabo, los docentes y otros profesionales que están trabajando a tiempo real con estos alumnos, pues vamos a ir también dando toda la información de la experiencia que ha ocurrido ahí y de las experiencias de conocimientos tuyos que ya tenemos. Entonces, todo esto es lo que nosotros ya tomamos en cuenta a la hora de diseñar nuestros programas educativos y de la planificación de todo grado o posgrado, ¿vale? Tenemos que tener también en cuenta pues, no caer en ciertos riesgos de ese tecnoentusiasmo, ¿no? De utilizar un montón de tecnologías porque sí, porque somos más molones, vamos a decir de forma coloquial, ¿no? Y porque cuanta más tecnología usemos, pues mejor, porque también vamos a captar más alumnos, porque nos llama más atención, etcétera, ¿no? No, lo que tenemos que hacer al final es trabajos de investigación, estudios pilotos, de por qué esas tecnologías se van a integrar mejor, van a hacer que tengan una mejor adherencia, tanto para el alumnado como para los pacientes del día de mañana, tanto a nivel de los sistemas de diagnóstico como el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la telemedicina y el uso de los marcadores, de los sensores, etcétera, pues nos ha ayudado muchísimo también a hacer un mejor seguimiento y una mayor adherencia de nuestros pacientes. Yo como fisioterapeuta, pues antes le pautaba a mis pacientes una serie de ejercicios, otra serie de pautas, correcciones, correctivos, etcétera, para que los hiciera a domicilio. Yo a día de hoy pues puedo integrar esa telemedicina, yo puedo hablar con mi paciente a tiempo real y ver incluso cómo está ejecutando esos ejercicios. Hacemos unas sentadillas porque tiene que mejorar la fuerza de según qué musculatura. Y además, si a esos dispositivos les integro algunas herramientas de análisis biomecánico, que las hay, pues yo puedo también medir, aunque yo no esté físicamente con este paciente, pues saber qué grados de movimiento está haciendo cuando hace una abducción del hombro o una flexoextensión de la cadera, etcétera. Y todos esos datos, además, los estoy recogiendo en esa base de datos que yo genero y los meto dentro de la historia clínica de mi paciente, ¿vale? O sea que eso también pues lo tengo que saber manejar, como decíamos, pero no tengo que utilizar las tecnologías porque sí, porque los utilizan otros, sino porque realmente sé para qué me sirve cada una de estas tecnologías, ¿vale? A nivel de las organizaciones, pues integrar, como decía, los equipos de ingeniería también, no solamente para el desarrollo, sino para la utilización y el mantenimiento de todos los dispositivos. Y ahí entran un poco pues, los equipos de ingeniería biomédica, de bioinformática, etc.
¿vale? Y siempre tener en cuenta que a veces pues, nos centramos tanto en ese uso de la tecnología que vamos deshumanizando sin querer la forma de tratamiento que realizamos al paciente. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el área de conocimientos de la fisioterapia, en el que antes pues, ejecutábamos muchas técnicas manuales y cada vez más pues, se utilizan más técnicas instrumentales. Esto es algo lógico, porque también va a proteger al propio paciente del cansancio físico, de lesiones que al final vamos a tener con el uso de nuestro cuerpo para levantar al paciente, hacer movilizaciones, etcétera. Y como por ejemplo, con un exoesqueleto y le introducimos al paciente para que mejore la movilidad del mismo o incluso empiece a generar una mejoría a nivel funcional de otro tipo, no solamente a nivel de movimiento, pues antes lo teníamos que hacer entre dos o tres fisioterapeutas para uno lo sujeta, el otro hace las movilizaciones, otro nos ayuda de otra manera para hacer otro tipo de actividades, etcétera. Pues ahora un fisioterapeuta puede trabajar haciendo el uso, por ejemplo, de ese exoesqueleto, ¿vale? Para que tengamos en mente también pues, cómo algunas de esas tecnologías nos pueden ayudar. Pero sí tenemos que seguir siendo conscientes de que nuestros pacientes son personas y al final tenemos que tratarles de la forma más cercana y también quieren tener, y nosotros queremos tener ese contacto de tú a tú del clínico con el propio paciente. ¿Vale? Entonces, la innovación sanitaria no es solo ese acompañamiento a nivel clínico, sino que también pues, tiene que ir en paralelo, aunque a veces podemos ir por delante o a veces por detrás, con la parte de innovación educativa. Y sí que quiero decir eso, que la tecnología no sustituye al profesional sanitario, sino que amplifica y mejora, nos hace más eficientes a cada una de nuestras acciones, tanto en el plano de diagnóstico como en el plano de tratamiento y también en todo el resto de aspectos, a nivel de la mejora de comunicación con el paciente, la mejora de comunicación de equipos y toda la parte burocrática, de análisis de datos y de gestión de la información. Aquí hay un montón de áreas y de ideas que irán surgiendo que ya los propios alumnos pues también van integrando en los trabajos de fin de grado, que ya no es solamente el hacer una revisión sistemática, un ensayo clínico o ese tipo de intervenciones, sino que también pues empiezan a poder hacer patentes de dispositivos o de sistemas tipo software que se van a poder utilizar luego en clínica, en centros educativos, en centros de investigación, en centros hospitalarios, etcétera. ¿Vale? Entonces yo creo que se queden también con este pequeño resumen en estas dos frases de la ponencia de hoy y ahora ya sí que quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme y agradecido también por que espero que haya sido de su agrado y de mucho interés también y ayuda a todo este tipo de sistemas o de lo que hemos estado comentando. Genial, pues sí que tenemos por aquí unas cuantas preguntillas, Luis. Lo primero que decirte que enhorabuena por la ponencia, la verdad es que sí, no sabía que había tantísimas aplicaciones actualmente vigentes. Ha sido una ponencia maravillosa, creo que nos has ampliado hasta el más mínimo detalle de todo lo que nos depara, no solo a los futuros profesionales, sino, bueno, a todos los que actualmente somos profesionales de la salud y que tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias, no quedarnos estancados, actualizarnos constantemente para poder ofrecer una mejor calidad asistencial y, por supuesto, una mejor formación a los futuros profesionales. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Yo creo que de eso sí que somos siempre conscientes, ¿no? Cuando estamos por esa vocación que tenemos del ámbito sanitario y nos formamos en esto, tenemos muy claro que que la educación en nuestras áreas al final es de por vida. Porque enseguida, si Efectivamente. no, nos quedamos obsoletos y no vamos a poder progresar. Al final, el dar lo mejor de nosotros para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en la parte educativa, pues nos ocurre lo mismo. También quería compartirles todo esto porque al final, aunque no hagamos cursos o formaciones en universidades o en otras academias, estas herramientas están a nuestra mano, están a nuestra disposición. Se pueden contratar también las diferentes aplicaciones o todas estas atlas de Sí. anatomía, lo que decía el Visual Body, etcétera, que a nosotros nos sirve muchísimo, ¿no? Y los laboratorios virtuales para poder seguir desarrollando nuestras habilidades desde casa. O sea que, aunque aquí no lo he dicho tanto, pero la parte de autoaprendizaje, pues también es súper importante y estas herramientas nos ayudan. Y al final yo creo que eso es lo que te diferencia de ser un mero trabajador a ser un profesional en tu categoría, ¿sabes? Claro,
pues son circunstancias de la vida que tengamos más o menos tiempo para formarnos y dependiendo de las áreas y todo, ¿no? Pero efectivamente. bueno, siempre se espera que salga de cada uno pues el Sí, actualizarse, por lo menos. sí, sí, sí. De hecho, esto último que has mencionado se relaciona muy bien con la primera pregunta, porque la primera pregunta Ujú. decía, ¿hay algún aspecto en el que considere que la tecnología actual... Ah, no, perdón. No, perdón, era la tercera, perdón, pero bueno, ya la hilo. ¿Considera que debería ser obligatoria la formación sanitaria para actualizarse en nuevas perspectivas tecnológicas actuales? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? También un poco lanzamos esta pregunta a los congresistas. Sí, Yo, sí, sí. evidentemente, creo que habrán visto por la ponencia que sí, que creo que es súper importante, porque al fin y al cabo también a la hora tenemos que pensar en o sea, tener esa visión sistémica o sistemática que estaba hablando, ¿no? De los graduados, de los futuros profesionales, alumnos a día de hoy, es también cuando vamos a buscar empleo, ¿no? ¿Cuál es lo que nos diferencia a nosotros del resto, ¿no? Por eso estaba un poco poniendo esa experiencia personal, ¿no? De que nuestros padres, yo que soy del año 87, a mí me decían eso, ¿no? Hijo, sácate la carrera, estudia un idioma y tal, porque eso era lo que se pedía en aquel momento. A día de hoy, en según qué áreas, no solamente en sanidad, ¿no? Pues ya sabemos que ahora sí nos piden el grado, nos piden la carrera, pero es que ahora tienes que tener 2 másteres, tienes que tener el doctorado y al final encuentras muchos perfiles con ese tipo de formación. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Pues una parte puede ser la tecnología, por ejemplo. A lo mejor no tengo que Efectivamente. saber de todas, evidentemente, pero si yo sé un poquito, un muchito, de saber el manejo de bases de datos, de la analítica, con qué herramientas de inteligencia artificial, o sé de exoesqueletos, etcétera. O sea que Sí, yo creo que tenemos mucho potencial porque ya tenemos una buena base de especialización, cada uno en su área de sanidad, más luego seguro que muchos han hecho también formación específica dentro de su propia área, pero luego sí. no quedarnos solamente ahí, sino mejorar la comunicación a nivel de expresión, como estamos haciendo ahora hablada, ¿no? El uso de estas tecnologías, como la utilizamos, pues como Excel, Teams, el Zoom, el Click, no sé qué, pues todo eso, aunque parece una tontería, ya es una diferenciación, ¿vale? Con el resto. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros preparamos nuestro currículum vitae, que estamos acostumbrados a poner, pues claro, estos alumnos que terminan la carrera tienen el grado, tienen a lo mejor, pues podía hacer un posgrado el último año, pero si a lo mejor tú sabes utilizar, aunque sea una herramienta que es más, entre comillas, básica, más conocida, ¿no? Sé utilizar muy bien Excel y sé hacer tablas dinámicas y no sé qué, jolín, pues eso te va a diferenciar mucho cuando se cosas de otros que no lo sepan usar. Entonces, esas habilidades también son muy importantes. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, aquí las contestaciones que ha habido por el chat diciendo obviamente que sí y que ese es el futuro y Sí, totalmente de acuerdo. eso es. Ya Totalmente de ven que acuerdo. ya no es solamente el futuro. Yo antes cuando hablaba de estas tecnologías decía las nuevas tecnologías, pero es que claro, es que ya no son tan nuevas. Algunas No, es que fotografías ya que es he la puesto actualidad, para que se vieran mejor de es la realidad Novoroscan actual. comentaba, son fotografías de hace 4 años, en realidad, las que he utilizado en algunas diapositivas. O sea, que imagínense ahora ya lo que ha evolucionado todo eso Totalmente, totalmente. Vale, pues ahora sí que vamos a pasar, si quieres, a la primera pregunta. Y es que también. nos comentan si hay algún aspecto que considere que la tecnología actual no cubre las necesidades asistenciales como la actualidad analógica. Ujú. Bueno, todavía tenemos también que tener en cuenta algunos aspectos a nivel de gubernamentales, legales, etcétera. Por ejemplo, yo tengo o me encantaría, seguramente a todos, que haya una historia clínica única para todos los españoles, por ejemplo, ¿no? Y que pudiéramos ir a cualquier sitio de España o incluso de Europa en un momento dado, ¿no? Sí, Y cada profesional tuviera toda esa información de esa persona, porque sería mucho más sencillo saber todo lo que ha estado tomando este paciente, qué es lo que le pasó en cualquier momento de su vida, etcétera. Muchas veces el paciente pues, puede llegar según qué situaciones y no está ni siquiera consciente y tenemos que hacer ahí una trazabilidad de los datos, ¿vale? Que no siempre es fácil. Entonces, por ahí, a nivel burocrático, a nivel de esa información, de los datos que podemos recoger o no, que obviamente pues también hay esas leyes de protección de datos que por un lado benefician, pero que por otro lado pues a veces pueden resultar un obstáculo más pequeño o más grande también para mejorar todo esto. Ha habido muchos intentos, y lo sé, que a nivel de empresas han intentado llevar a cabo ese tipo de aplicaciones donde tuviéramos a mano una historia clínica, a lo mejor con el DNI digital que tenemos todos, ¿no? Se pudiera sí, integrar en un dispositivo en el centro hospitalario donde nos están atendiendo y ahí, pum,
al clínico correspondiente, les da toda esa información. Pero bueno, yo creo que en algún momento llegará, pero también tenemos ese riesgo de cuanto más sepan de nosotros, pues más controlados estamos, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, esto se relaciona muy bien con la última pregunta porque Ujú. nos preguntaban si sería válido generar una base de datos con datos personales de otros pacientes y si hay algún sistema de inteligencia artificial que se esté aplicando actualmente en el concepto de ciberseguridad. Sí, hay diferentes bases de datos que están creando estas empresas, por ejemplo, de Nvidia, de Microsoft, de IBM, etcétera, donde están utilizando en Estados Unidos, pues hay otro tipo de leyes también diferentes al tema de protección de datos. Estarán viendo también un poco cómo evolucionan, por ejemplo, en China y en Estados Unidos todo este tipo de herramientas de inteligencia artificial, a diferencia de Europa, que aquí nos encanta también todo lo que es a nivel legal, pues hacer burocracia y poner más o menos facilidades o dificultades, ¿no? Entonces, en Sí. estos otros países sí que se está viendo que se está integrando entre los diferentes sistemas hospitalarios, pues compartir la información de los pacientes que luego se anonimiza, al fin y al cabo, pero sí que te quedas con esa base de datos de qué es lo que ocurre en las historias clínicas, en de los procesos patológicos, y eso está haciendo que se entrenen estos diferentes sistemas para poder generar los avatares, los géneros digitales, la propia información, parecido a lo que podríamos encontrar pues, en bases como PubMed, etcétera, que es un poco Ujú. más, bueno, mucho más serio que ChatGPT, evidentemente. A mí en clase, por ejemplo, yo también doy la asignatura de ética aquí en la universidad y a mis alumnos les hago, como estamos acostumbrados ahora a recoger los trabajos de nuestros alumnos y ya no los hacen ellos, los hace ChatGPT, pues yo les hago el ejercicio de comparar la información que sacan de PubMed o de una base de datos clínica buena en Sí, comparación con ese ChatGPT, ¿no? Pues esto sí. ocurriría igual. Todas esas informaciones reales nos ayudan a construir todo este tipo de información de bases de datos que luego tienen muchísima importancia porque nos están ayudando a predecir y a pues que ocurra, que te parezca un evento, pues una tumoración a nivel cancerígeno. Muchas de ellas también tenemos que pensar que se utilizan con imágenes, no solamente la información de los datos recogidos a nivel de diagnóstico o de tratamiento de cómo ha sido la evolución del paciente, sino que se ponen un montón de imágenes, de fotografías, vídeos y se Claro. entrenan estos sistemas para que sean capaces de detectarles mediante esa información pues de tumoraciones a nivel superficial. Pero como ven que también estamos utilizando estas metodologías o esta instrumentación a nivel de laparoscopias, artroscopias y demás, toda esa información interna del paciente de anomalías o diferentes cambios que se puedan encontrar, también lo está recogiendo. Entonces, nos está ayudando a crear esa parte de detección de diferentes enfermedades, incluso en algunos casos pues de la construcción de fármacos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego toda la parte de ciberseguridad, pues es complejo, porque igual hay muchas también aplicaciones de este tipo que nos dicen que no están recogiendo ciertos datos y luego resulta que sí. Entonces ahí también entra ese aspecto legal y de la parte del software, ¿no? Y los propios sesgos que se integran a la hora de meter los datos, como decíamos, ¿no? Ujú. Vale, pues no sé si hay alguna preguntita más que quiera hacer alguien. Sí, aquí todo el mundo de acuerdo, además de verdad. A mí me gustaría que hoy se fueran para casa pensando en qué tipo de tecnología, del tipo que quieran, ¿vale? Aquí yo creo que también un poco a veces la imaginación, si nosotros somos capaces de pensarlo en un momento dado, a lo mejor no ahora, dentro de 10, 15 años, sí vamos a ser capaces de construir, ¿vale? Piensen en una tecnología que les gustaría desarrollar para que tengan un poco ese ejercicio práctico teórico, ¿vale? Busquen información para que ya verán que van a rascar y algunas cosas ya a lo mejor están hechas y otras no, pero que yo creo que también ahí pues generamos esa semilla, ¿no? De que nosotros que no solamente pensemos en la parte clínica de forma de cómo tratar, curar al paciente y hacer ese diagnóstico, sino también de cómo ayudarnos a nosotros mismos como clínicos o como sanitarios de diferentes áreas y qué podríamos desarrollar a partir de ese pensamiento. Pues un ejercicio muy interesante, desde luego que aquí cada uno, creo que podríamos tener aquí una lluvia de ideas diversas, muy amplia Ahí y es que lo seguro que que, está en desarrollo, exacto. seguro. Pues nada, si no hay ninguna preguntita más, si te parece bien, damos por finalizada la charla, Luis.
Muy Muchísimas bien. gracias por estar aquí con nosotros, por tenernos este tema tan interesante, por actualizarnos a todos, de verdad. Es un placer contar contigo, ya lo sabes. Pues muchas Y gracias a ti bueno, también, Miriam, a todo el equipo y a todos los congresistas que han estado aquí también escuchando y preguntando. Espero que atentos y que les haya servido de mucha ayuda efectivamente. también esta ponencia. Muchísimas gracias a todos los congresistas también, porque sois vosotros los que dais forma a este tipo de charlas con vuestros comentarios positivos, vuestras preguntas. Y nada, nos despedimos por el día de hoy, ¿vale? Pero mañana tendremos más contenido, podéis disfrutar diferentes perlas científicas, ponencias cortas, enfocadas en diferentes temas de atención hospitalaria y de atención primaria y comunitaria, ¿vale? Además vamos a tener también 2 webinars que son muy interesantes, que van a tratar el tema del cerebro fetal frente al tabaco, daños neurobiológicos y consecuencias en la infancia. Y también vamos a hablar sobre cómo integrar la perspectiva de humanización en las instituciones sanitarias. Así que os esperamos mañana con mucho más contenido y que paséis muy buen día, disfrutéis de este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego.